Laudetur Jesus Christus. Aquí a Radio Vaticana, Vatican News transmite para ustedes el briefing en la 16ª Asamblea General del Sínodo de los Obispos, que se lleva a cabo del 4 al 29 de octubre, con el tema Por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión. El nuevo encuentro con los periodistas se lleva a cabo, como cada día, en la oficina de prensa de la Santa Sede, dirigido por el presidente de la Comisión para la Información, Paulo Ruffini. Acompañan hoy al prefecto, como cada día, Sheila Pires, secretaria de la misma comisión, Su Eminencia el Cardenal Kerr Koch, prefecto del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, Su Eminencia Iosif, metropolita ortodoxo rumeno para Europa Occidental y Meridional, el doctor Opoku Onjina, antiguo presidente de la Iglesia de Pentecostés en Ghana, la señora Catherine Clifford, profesora de Teología Sistemática e Histórica en la Universidad San Pablo de Ottawa, y Monseñor Stanislav Gadecki, arzobispo de Poznan. Recordamos que ayer por la tarde se hizo pública la Carta al Pueblo de Dios aprobada por la Asamblea Sinodal, que pueden leer de forma integral en nuestro portal vaticanews.va. Antes de la lectura, el Santo Padre intervino en la 18ª congregación con un discurso en español en el que, en otras cosas, señaló que el clericalismo es una forma de mundanidad que daña al pueblo fiel de Dios. Esta carta también pueden leerla, de esta intervención del Santo Padre, pueden leerla de forma integral en nuestro sitio web. Y la última actividad de ayer por la tarde de los participantes en el sínodo fue la oración del Rosario por la paz, confiando a la Virgen María la humanidad y la creación. Ya están ingresando los invitados de esta sesión informativa con el prefecto del Dicasterio. Recordamos que las traducciones están a cargo de la Secretaría del Sínodo, así que damos la línea a la oficina de prensa. Buongiorno, eccoci qua. Oggi abbiamo un tavolo molto ecumenico e abbiamo anche ben 5 ospiti, oltre al dottor Ruffini e a Sheila Pires. Cominciamo dal nostro cardinale Kurt Koch, prefetto del Dicastero per la promozione dell'unità dei cristiani. Lui è nato nel 1950 a Emmenbroek, diocesi di Basel, in Basilea, Svizzera. Tesis de Basilea en Suiza, completó sus estudios de teología en las universidades de Lucerna y Múnich. Fue profesor de dogmática y liturgia en la Facultad de Teología de la Universidad de Lucerna, hasta su nombramiento como obispo de Basilea. De 2006 a 2010 fue presidente de la Conferencia Episcopal Suiza. El día 1 de julio de 2010 fue nombrado presidente del entonces Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y de la Comisión para las Relaciones Religiosas con los Judíos. En el consistorio de 2010 fue nombrado cardenal. Y este es su 7º sínodo. Después, al lado, tenemos a Su Eminencia Iosif, metropolita ortodoxo rumano de Europa Occidental y Meridional, con sede en París, del Patriarcado de Rumanía. Nació en el norte de Rumanía, estudió en Sidio y a partir del 94 en París hasta 1997. Es arzobispo a partir de 1998, siguiendo la práctica de las Asambleas Generales del Sínodo de los Obispos. Delegados fraternos de las diferentes iglesias y comunidades eclesiales participan en la 16ª Asamblea General del Sínodo con el fin de tener una representación más amplia. Se invitó en este sínodo a 12 representantes de las grandes 4 tradiciones cristianas, 3 de la Iglesia Ortodoxa, 3 de las iglesias ortodoxas orientales, 3 de las comuniones protestantes históricas y 3 de los pentecostales evangélicos. Los delegados fraternos no son solo observadores, sino que están invitados a participar en las discusiones, especialmente en los círculos menores, y participaron en el retiro espiritual
espiritual de preparación al sínodo en los primeros días de octubre. Después tenemos a Opoku Oeninia, expresidente del Church of Pentecost de Ghana, cerca de Sheila. El doctor Onian también es un delegado fraterno y representa a la Fraternidad Pentecostal Mundial. Antes de ser llamado al ministerio de tiempo completo de la Iglesia de Pentecostés en 1976, Onian fue empleado en la State Construction Company como inspector regional. En 1993 fundó el Pentecost International Worship Center. Tiene un doctorado en estudios teológicos de la Universidad de Birmingham, en Inglaterra, y un máster en teología aplicada en la Regent's Theological College. Es un miembro del Diálogo Internacional Católico Pentecostal y es un autor prolífico de música cristiana. Escribió 9 libros. Después tenemos a nuestro arzobispo de Polonia, de Poznań. Es presidente de la Conferencia Episcopal de Polonia desde 2014. Fue presidente del Episcopado Polaco para el Diálogo Religioso, que incluye el diálogo con el judaísmo, con las religiones no cristianas y con los no creyentes. Es autor de más de 600 artículos en el campo de los estudios bíblicos y del diálogo con el judaísmo. Sobre el judaísmo se ha expresado también a través de numerosas homilías, reflexiones y más de una docena de libros, incluidos libros de texto traducidos al ruso. Y por último, pero no por importancia, tenemos a Catherine Clifford, profesora de Teología Sistemática e Histórica en la Universidad de St. Paul en Ottawa. Sus intereses de investigación y publicaciones se enfocan sobre todo en las áreas de eclesiología, ecumenismo e historia del Concilio Vaticano II, con especial atención a la comprensión de la conversión y renovación de las iglesias, el desarrollo de las doctrinas y la unidad y diversidad de las comuniones cristianas dentro del movimiento cristiano mundial. Ella es miembro de la Comisión Internacional para el Diálogo Católico Metodista. Bien, ahora abrimos nuestro encuentro con unas palabras de Sheila Pires, secretaria de nuestra Comisión para la Información. Muchísimas gracias, buenos días, gracias por estar con nosotros aquí. Ayer por la tarde hubo la 18ª Congregación General del Sínodo con 438 miembros. Ante todo, se votó la Carta al Pueblo de Dios. Todos pudieron votar con las tabletas que se pusieron a disposición. La pregunta era: ¿aprueba el texto de la Carta al pueblo de Dios, sí o no? El resultado fue el siguiente: 336 votos en favor y 12 en contra. Después se abrió un debate que se entabló de forma libre sobre el proyecto del informe de síntesis. Como sabemos, también el Papa fue presente y habló en las intervenciones libres. Los miembros que han tomado parte al diálogo han subrayado la necesidad de una audacia misionera por parte de la Iglesia. Se remarcó que el encuentro con Jesús está al centro de la fe y del entusiasmo misionero. Se hizo hincapié también en el hecho de que la Iglesia se constituye como Iglesia siguiendo el hilo del Evangelio. No se puede pensar en la Iglesia independiente de la misión. Se habló de la valorización de la oración, de los grupos de oración en las comunidades cristianas. Se remarcó la importancia fundamental de la Eucaristía y del sacramento de la reconciliación. Además, cabe decir que se vertebró la importancia de la sinodalidad como acción litúrgica, el sínodo como lugar materno de la liturgia. Se subrayó la importancia del sensus fidei, se
mencionó la importancia de las mujeres y después se mencionaron las diferentes mujeres que acompañaron a Jesús. En lo que concierne a la escucha de la Iglesia, es importante recordar que hay una capacidad de consuelo, de aconsejar. Son características propias de las mujeres. Las mujeres no deben ser objetos, son sujetos de la Iglesia. Y el tema de los abusos, no solo físicos, fue mencionado también la importancia de la idea del reino de Dios. La Iglesia es en aras del reino de Dios. La Iglesia no existe por sí misma y tenemos que hacer hincapié en el hecho de que la Iglesia debe ensancharse, debe ser una Iglesia madre acogedora. Se habló de las enseñanzas de los Concilio Vaticano II y se habló de la unidad de los cristianos, la importancia del diálogo con las otras religiones y con los no creyentes. Barajamos las formas de colonialismo del norte del mundo contra el sur del mundo. Además, se habló de la importancia de mencionar el rol de la Iglesia en las crisis mundiales. La Iglesia no está fuera del mundo y debe seguir preocupándose, dando cabida a lo que se está desarrollando en el mundo, las guerras. Y es importante recordar el deseo de la paz de la Iglesia. Se recordó el sufrimiento de todos aquellos que no comprenden cómo pueden sobrevivir y crecer sus hijos en realidades donde mueren niños y niñas debido a los conflictos y a las desigualdades. Los pobres deben estar siempre al centro del camino de la Iglesia. Se le debe brindar apoyo. No podemos correr un tupido velo. Y es importante también decir que se habló del aspecto cristológico, no solo social. Ahora le cedo el uso de la palabra a Paolo. Muy brevemente. Hablo de lo que hicimos esta mañana. Analizamos el borrador del informe de síntesis en los círculos menores para la presentación de los modus colectivos de cada círculo. Como dije, los modus pueden ser de diferentes tipos, pueden ser integraciones de párrafos, enmiendas de partes o secciones de párrafos. Éramos 349. A las 4 reanudaremos las labores en los círculos. Hoy, después de la oración por la mañana, la Comisión para el Informe de Síntesis compartió con la Asamblea algunos criterios que están a la base del documento que se votará. Un documento que ahora estamos examinando. El documento que se presentará al Papa como resultado del sínodo será, como dijimos también en los últimos días, el que se aprobará en la Asamblea de octubre de 2024. El documento que se está mencionando ahora es un documento de transición. Su objetivo principal es ayudarnos a comprender dónde estamos, a ubicarnos, a hacer memoria de lo que se dijo durante estas semanas de discernimiento y reanudar un proceso circular del camino que empezó con este sínodo en 2021 y terminará el año que viene. Es importante recordar que el documento recopilará los puntos que nos ayudan también a profundizar en la sinodalidad. Estamos en un proceso que tiene una circularidad. Es una asamblea que presentará al pueblo de Dios su discernimiento, como hizo el pueblo de Dios a su vez con la asamblea. Es un documento que por su naturaleza y su brevedad son 40 páginas, lo sé, pero la verdad es que es poco si pensamos en todo lo que se ha profundizado. No podemos, reitero, pensar en que este es un documento que tiene todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha tanteado, y sabiendas de esto tenemos que comprender que es un documento que nos ayuda a emprender camino. Los sacerdotes, los diáconos, las consagradas, los consagrados, los laicos, todos deberían ser agradecidos por este camino. Muchos están ya caminando. Hay muchos elementos bonitos de la Iglesia que lamentablemente en algunos casos no se subrayan. Es un documento que nos ayuda
ayuda también a arrojar luz en esta experiencia de solidaridad, y la razón en este sentido debe ser clara. Es un documento que nos ayuda a comprender cómo caminar juntos, buscar soluciones compartidas juntos. El pueblo de Dios todo necesita sacerdotes laicos que caminen juntos con alegría, con gozo, de forma dichosa, sin caer en la tentación del clericalismo. Gracias, Ruffini. Gracias, Sheila. Y ahora escuchemos a nuestros invitados. Muy buenos días. Gracias. Quisiera saludar a todos los participantes en este briefing. Gracias por el interés en la dimensión ecuménica de este sínodo. Durante el Concilio Vaticano II, el Santo Padre ya había invitado a unos observadores, y es muy importante porque proporcionaron grandes contribuciones al Concilio Vaticano II. Después de la creación del Sínodo de los Obispos, es tradición invitar siempre a delegados fraternos. Este invito demuestra que la participación a la vida de las otras iglesias, de las diferentes iglesias y comunidades eclesiales, es el centro del ecumenismo mismo. Lo que nos une es el bautismo, y esta es la invitación que tenemos que acoger. Por lo que atañe al amor de Dios, tenemos que reconocer el bautismo como base del ecumenismo. El bautismo es también la base que se sienta a nivel de la sinodalidad, porque todos los bautizados quieren caminar juntos, emprender caminos juntos, y es crucial, sobre todo, el tema de la sinodalidad, un tema que estamos tanteando en este sínodo. Todas las iglesias tienen estructuras de sinodalidad, y este es un tema muy importante. En la carta apostólica Evangelii Gaudium, Papa Francisco escribió que el Espíritu Santo proporcionó dones diferentes a diferentes iglesias. Sin embargo, no proporcionó estos dones solo para estas iglesias. Son dones que son para todo el cristianismo. Y piensen en las iglesias ortodoxas. Podemos aprender mucho de la sinodalidad, de la colegialidad. Para la preparación de este sínodo, nuestro dicasterio, con la cooperación del Secretariado General del Sínodo, de la Secretaría del Sínodo, tuvieron 2 conferencias sobre la práctica de la sinodalidad de las diferentes iglesias ortodoxas orientales de la tradición occidental. Un libro se publicó ya en este sentido, Listening to the East, Synodality. In the Oriental and Occidental Tradition. Es un libro que nos permite vislumbrar la estructura misma de la sinodalidad, y la Iglesia Católica puede aprender mucho. La dimensión ecuménica es muy visible, es muy patente al principio del proceso sinodal. Pensemos en la vigilia ecuménica. Era una vigilia ecuménica. Para mí, la verdad es que fue muy impactante. El Santo Padre invitó a los participantes de todas las iglesias a Roma para orar juntos en aras de los frutos de este sínodo. Los representantes de las diferentes iglesias y comunidades vinieron por esta oración, y es una visión esta muy fuerte. La sinodalidad
tiene siempre una dimensión litúrgica. Oramos juntos, caminamos juntos, como dice siempre el Santo Padre. Necesitamos caminar juntos, orar juntos, cooperar por doquier. La oración común es uno de los temas candentes. El Santo Padre nos recuerda con convicción que este proceso sinodal debe ser ecuménico y que el camino ecuménico debe ser sinodal. Hay una reciprocidad entre ecumenismo y sinodalidad porque todos los cristianos, todos los bautizados están invitados y obligados a confesar la fe, a testimoniar la verdad y el amor de la fe cristiana. Y cabe decir también que el ecumenismo nació como movimiento misionero y en 1910 nació con la primera asamblea misionera en Edimburgo, en Escocia. 1910, este es un año focal en nuestra historia. El ecumenismo y la misión van de la mano. Y esto es el círculo de este proceso sinodal. Por ende, yo quedo agradecido, muy agradecido, porque muchas comunidades o iglesias enviaron a representantes a este sínodo, contribuyendo en las intervenciones libres, en los grupos, en los círculos menores. Esto nos ayuda a vislumbrar el hecho de que la sinodalidad es un camino no solo de la Iglesia Católica, es un camino ecuménico. Muchas gracias. Gracias a usted. Eminencia, gracias por subrayar con fuerza el hecho de que el ecumenismo marcó este sínodo y esta asamblea sinodal desde el principio. Ahora escuchemos a su eminencia Joseph, metropolita ortodoxo rumano de la Europa occidental y meridional. Muchísimas gracias, eminencias, hermanos, hermanas, periodistas. Como Iglesia Ortodoxa estamos muy agradecidos porque es un placer formar parte de este proceso, un proceso que empezó hace 2 años en el marco de la Iglesia Católica, la reflexión sobre la sinodalidad. Hace 10 años en la Comisión Mixta Internacional del Diálogo Católico Ortodoxo reflexionamos mucho sobre la sinodalidad y sobre la primacía de la sinodalidad. Los debates en este sentido son debates muy amplios. Se separa un poco la versión ortodoxa de la versión católica y es por esto que nosotros estamos muy agradecidos y interesados en esta labor sinodal. Es importante comprender cómo evoluciona y proporcionar nuestra contribución. Son siglos que en la Iglesia Ortodoxa la sinodalidad es un hecho. No se trata de la sinodalidad que se propone hoy, es algo muy cercano a lo que vivimos nosotros hoy en la Iglesia Ortodoxa. Hay esta fraternidad que se está construyendo entre los cristianos de todo el mundo y pasamos de relaciones difíciles, donde había división, a relaciones fraternas. Buscamos lo que nos une, de hecho, y el hecho de que estamos invitados en el Sínodo de los Obispos de la Iglesia Católica
es una demostración, una prueba de que buscamos todo lo que nos une, lo que tenemos en común. Quisiera también recordar el rol de la fraternidad que brota en las relaciones entre los cristianos de todo el mundo. Aquí en Italia la Iglesia acoge a muchos ortodoxos. Solo en el país de Italia, la Iglesia Católica proporciona a la Iglesia Ortodoxa más de 300 iglesias para las ceremonias. Hay una auténtica cooperación a todos los niveles entre nuestras iglesias. Y quisiera decir que el ecumenismo se desarrolla a la base. Hay muchas familias mixtas que se formaron en Europa, en el mundo, donde protestantes, ortodoxos, católicos forman familias. ¿Cómo gestionar estas familias? Muy a menudo son ellas que nos proporcionan las soluciones y nos invitan a tener un diálogo mayor, a ir más allá de las divisiones, buscar siempre el punto de unión en la fe. Cristo Jesús nos ayudan a ver si es posible la unidad de la Iglesia mediante el diálogo, un diálogo que debe ser cada vez más intenso, también entre todos los cristianos. Gracias, Eminencia, gracias porque usted encargó a invitados ecuménicos y les proporcionó un espacio importante en los debates de este sínodo, y nosotros expresamos nuestras posiciones, nuestras experiencias. En algunos casos proporcionamos unas soluciones cuando se nos solicitan, y estamos de verdad en un pleno debate, un debate que se lanzó para reflexionar en aras de la sinodalidad en la Iglesia. Gracias. Gracias a usted. Unidad y fraternidad, otras dos palabras clave de esta asamblea. Y ahora escucharía a otro delegado fraterno, el doctor Oñina. Muchísimas gracias. Gracias de corazón y buenas tardes a todos. Quisiera compartir con ustedes mis reflexiones con una perspectiva pentecostal. La invitación que se hizo a las iglesias representó una acción de humildad por parte del Papa y de la Iglesia Católica. El proceso sinodal es un proceso muy transparente, muy abierto, y abrió entre las personas oportunidades para hablar, intercambiar perspectivas. En los encuentros, los extrovertidos hablan más de los demás. Aquí a todos se les proporciona el mismo tiempo para expresarse, y yo creo que esta metodología tan abierta, de hecho, es focal. A la vez podríamos decir que es delicado, porque en algunos casos se impide a las personas de expresarse, pero sabemos que las personas pueden decir lo que piensan y deben decir lo que piensan. Y después hay una mezcla entre obispos y otras personas, y yo creo
que podemos ver cuáles son las opiniones de todos y cada contribución se considera de igual importancia. Yo creo que esto es de verdad una madurez de máximo nivel y se demostró por parte de la Iglesia Católica. Un elemento que me llama mucho la atención es la espiritualidad del sínodo. Hay pausas de silencio, oración y discernimiento, y esto nos permite escuchar el soplo del Espíritu en el proceso de discernimiento. También al nivel de la toma de decisiones. Las decisiones que se tomarán al final serán las decisiones del Espíritu Santo, no solo de los obispos o del Papa. El sínodo es un tentativo increíble de eliminar divisiones para reunir a los cristianos en el camino de Cristo. Es un gran esfuerzo, gran intento. La Iglesia Católica está aprendiendo mucho y se trata de un camino muy apropiado también para otras iglesias, para otros cristianos. Muchísimas gracias. Y ahora pasemos a otro gran experto del tema, el arzobispo de Poznan, Stanislaw Gadecki. Muy buenos días a todos y todas. La verdad es que es importante hacer hincapié en el momento en el que empezamos el sínodo en nuestra diócesis y en Polonia también. Un elemento que me ha impactado mucho es que se invitaron a todos, también a los no creyentes, judíos, otras denominaciones. Me impactó mucho, me sorprendió en este sentido. Esta metodología es una metodología que nos ayudó a superar los conflictos muy raramente en los encuentros humanos. Se evitan las discordias entre posiciones que deben ser diferentes. Yo sé que este es un grande punto de fuerza para el sínodo, el método escogido durante el proceso sinodal desde el principio, desde 2021, cuando preparamos las bases con las que entablar el diálogo para expresar nuestras ideas, para escuchar las ideas de los demás. Son bases arraigadas en una abertura espiritual. Tenemos que pensar también en la importancia del silencio. Se trata de descubrimientos focales, porque nos demuestran que existe un método que nos ayuda a escuchar el soplo del Espíritu. Esto puede ayudarnos a encontrar de forma pacífica un punto intermedio, un punto de diálogo. La sinodalidad brotó hace 2 años y nos ayuda a ver que existen métodos con los que podemos seguir adelante, no solo a nivel de la sinodalidad y a nivel de las cuestiones de la sinodalidad. Podemos utilizar el diálogo para solucionar los conflictos globales. Es importante recordar que podemos evitar de forma pacífica los enfrentamientos entre civilizaciones y culturas. Por ende, quisiera hacer hincapié en
el diálogo con las otras denominaciones, con los no creyentes. Es importante caminar y emprender camino en una dirección específica, no la dirección del enfrentamiento, de la guerra, del conflicto, de la disputa, del desacuerdo. Tenemos que ir en dirección del diálogo, a hablar de buen talante. Tenemos que comprender lo que puede brotar a nivel positivo del proceso que hemos llevado a cabo. Por ende, también aquí en Roma, quisiera decir que este es mi quinto sínodo y en este sínodo vimos con claridad que este método, el método de la conversación en el Espíritu, o más bien el método de la conversación bajo la influencia del Espíritu, aclarando el hecho de que el Espíritu de una forma u otra nos acompaña. Aquí nos ayuda, y esto me maravilla mucho, a entablar diálogos. Las conversaciones son conversaciones pacíficas. No queremos choques, confrontaciones, disputas. Queremos evitar los ataques. Queremos actuar de buen talante. Queremos aprender de nuestro método, entablar diálogos, paliar problemas de una forma pacífica. Esta es una experiencia que nos puede ayudar a crecer como mundo, no solo como iglesia, no solo en aras de nuestras culturas y civilizaciones. Recordamos que se trata de un método que nos ayuda a solucionar problemas. Es un método que se debería brindar también en otros contextos, en el porvenir, en otros hechos. Es importante percatarnos de estos aspectos cuando entramos en la conversación ecuménica que estamos barajando. Tenemos que recordar que el proceso sinodal es un proceso hacia la unidad, una unidad que se rastrea en la humanidad, más allá de las confesiones, de la diversidad de espíritus y culturas. Es importante recordar que hicimos unos pasos en adelante en este sentido durante este sínodo. El señor Ruffini lo mencionaba. De hecho, de una forma u otra, no tenemos todavía idea del resultado. Estamos todavía emprendiendo camino. Nuestra labor está todavía surtiendo efecto y tenemos que comprender las múltiples facetas del proceso sinodal. Son todavía 11 los meses que tenemos por delante y esto resuena mucho en mi corazón. Tenemos que recordar que tenemos que vivir todavía 11 meses para llegar a esa segunda etapa del proceso sinodal que nos podría ayudar a profundizar más con un texto quizás más elaborado. Se desprende que las consecuencias, las definiciones que se formularon y que se pusieron en tela de juicio todavía no son definitivas. Se trata de procesos que todavía están en una fase de desarrollo. Tenemos que hacer hincapié en la dificultad del diálogo que estamos entablando. La síntesis no es fácil. Yo considero que seguiremos teniendo dificultades. No será fácil presentar
al pueblo de Dios los resultados del proceso sinodal. Las cosas todavía no son definitivas. Tenemos que recordarlo. Todo queda todavía muy abierto. Muchísimas gracias, Excelencia. Desde el principio del proceso sinodal, el Santo Padre nos invitó al silencio, al discernimiento. Muchísimas gracias por recordarlo y gracias por contribuir con su experiencia en Polonia. Ahora le cedo el uso de la palabra a Catherine Clifford. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Papa Francisco habló de la sinodalidad por primera vez después de su elección como obispo de Roma en 2013. Habló de la labor importante que se menciona en el documento de la Comisión Teológica Ortodoxa, que hace hincapié en los aspectos de la naturaleza conciliar de la Iglesia en el ejercicio de la autoridad. Papa Francisco mencionó, como dijo el cardenal, que la Iglesia católica tiene mucho por aprender en la Iglesia ortodoxa en lo que concierne a la práctica de la sinodalidad. Y esta perspectiva es una perspectiva que se mencionó también en la y que se profundizó también en la exhortación apostólica sobre la alegría del Evangelio. En Ut Unum Sint, sobre el compromiso católico del ecumenismo, el Papa se comprometía a escuchar las solicitudes de los hermanos ecuménicos para intentar ejercer la primacía de la Iglesia romana sin renunciar a la misión que es servir a las diferentes iglesias en sus relaciones. A partir del 1995, muchas uniones cristianas han respondido con sugerencias constructivas en relación con esta renovación del ejercicio de la primacía en respuesta a la invitación al diálogo. Y estoy consciente del hecho de que nuestros colegas del dicasterio han estudiado estas sugerencias y la labor de este diálogo es una labor que tiene como objetivo analizar de forma pormenorizada la autoridad de la Iglesia. Se recordó la necesidad de tener una primacía que vaya de la mano de la colegialidad con una cooperación entre los obispos en la gobernanza de la Iglesia, y la sinodalidad en este sentido es focal. Es importante reunir a todos los fieles y bautizados, fomentar una participación plena a todos los niveles de la vida de la Iglesia. El deseo de todos los obispos del mundo es asumir el tema de la sinodalidad como prioridad en el proceso presinodal. Es el fruto de muchos años de reflexión, un proceso de maturación que fue alimentado con el diálogo que es periódico entre los socios ecuménicos. Y un aspecto fundamental de esta asamblea sinodal es la presencia de los delegados fraternos que proceden de 3 comunidades. No es una práctica, una praxis nueva, pero para mí es algo que damos demasiado por sentado. La contribución de los delegados fraternos en nuestras reflexiones en los últimos tiempos fueron focales en el contexto de Canadá. Cuando nosotros estábamos en este proceso sinodal, teníamos consultaciones en el territorio, tuvimos intercambios importantes entre los representantes de otras iglesias cristianas que compartieron con nosotros sus experiencias en lo que concierne a las prácticas de gobernanza sinodal de la Iglesia. A mi modo de ver, este es un ejemplo focal
con respecto al ecumenismo receptivo, aprender de los demás las praxis mejores. Cada iglesia reconoce la necesidad de la renovación y del crecimiento para que todos podamos vivir el Evangelio de la forma mejor. La sinodalidad, por último, se convirtió también en un paradigma para nuestro viaje común hacia una iglesia que sea plenamente reconciliada. La fe que compartimos en Jesús, la fuente de la salvación para toda la humanidad, es mucho más amplia de las preguntas que siguen dividiéndonos. La humanidad necesita nuestro testimonio unido, un testimonio creíble que tiene que arrojar luz en la reconciliación. Por ende, viajando, caminando juntos, compartiendo el amor de Dios para toda la humanidad y la creación, nos acercamos a nuestro prójimo cada vez más y vivimos como un pueblo único. El testimonio de los líderes de las comuniones cristianas de todo el mundo que se reunieron en oración con nosotros al principios de sínodo fue un símbolo muy fuerte de nuestro compromiso hacia un viaje común para recibir el don de la unidad que se deseaba mucho y que deseaba mucho Cristo mismo. Los seguidores de Cristo deben ser uno, deben ser un único símbolo profético en un mundo compartido. Gracias. Muchísimas gracias, profesora. Empecemos con las preguntas. Luis Miguel Modino Luis Modino, de Religión Íntima. Profesora Catherine Clifford. En su intervención en la sala sinodal en la tarde de ayer, el Papa Francisco comenzó su intervención diciendo: me gusta pensar la Iglesia como pueblo fiel de Dios, una imagen que nos remonta al Vaticano II. Le preguntaría si esa teología del pueblo de Dios, también la dimensión ecuménica que está siendo abordada hoy, está presente en las facultades de teología y cómo es asumida por los alumnos. Y para Monseñor Gadecci, el Santo Padre también dijo ver con mucha pena y escándalo el hecho de que los sacerdotes jóvenes estén en las sastrerías eclesiásticas de Roma probándose sotanas y sombreros o albas y roquetes con encajes. ¿Cómo los obispos podrían ayudar al clero y a los seminaristas a dejar de lado estas actitudes? Gracias. La primera pregunta tiene que ver con la invitación de Papa Francisco a tomar en serio la comprensión de la Iglesia como pueblo de Dios. Yo creo que en los últimos 30 años hubo conversaciones muy importantes entre los teólogos a nivel internacional sobre la comprensión común de la Iglesia misma. Es muy importante recordar la enseñanza del Concilio Vaticano II, que nos recuerda que la Iglesia es un misterio de la comunión y como pueblo de Dios. Esto se menciona en las palabras de las comisiones internacionales en el documento hacia una Iglesia hacia la visión común. Yo creo que es una eclesiología muy bíblica que compartimos con otras iglesias cristianas y este enfoque nos ayuda a crecer en una comprensión común de la Iglesia. Su segunda pregunta: ¿cómo podemos ayudar a los seminaristas a sintonizar con la cultura sinodal en la Iglesia? Bueno, yo creo que muy a menudo en nuestras conversaciones en los últimos meses se hizo hincapié en la formación, la educación en aras de todos los miembros bautizados, con una atención especial hacia la formación para los candidatos a la ordenación en los seminarios. Esta noción de la Iglesia como un cuerpo sinodal que toma en serio la dignidad igual y la dignidad de todos los bautizados está al centro de este tipo de cuestiones.
En lo que concierne a la formación de los futuros sacerdotes, ya tenemos en Polonia una ratio renovada que consiste, en resumidas cuentas, en la importancia de ensanchar el tiempo de la formación hasta los 7 años con el año propedéutico. Por el otro lado, intentamos trabajar en el marco de las diferentes ciencias, de forma que sea posible formar a un candidato de la forma más eficaz. ¿Cómo podemos ser más sinodales? Bueno, con toda probabilidad, solo así podemos aprender un nuevo estilo de diálogo, un nuevo estilo de relación con los demás. Es focal en este sentido recordar que el sacerdote debe estar arraigado en el mundo. No tenemos que caer en la mundanidad. Es importante participar en la vida de las familias cristianas, estando en contacto con lo que se mencionó muy a menudo en el sínodo de la familia, introduciendo en el proceso de formación también el papel de las mujeres. Es importante que todos puedan percatarse de esos criterios, de esos horizontes de la vida familiar que son focales. No tenemos que alejarnos de un mundo real, no podemos desprendernos de un mundo real, pero tenemos que aprender a vivir de una forma sinodal. La colega en la primera fila, gracias, muy buenos días. Soy Elisa Allen de Crux. Mi pregunta es en inglés. Tengo una pregunta para el arzobispo Kideki y su eminencia, Cardenal Koch. No sé si hay más personas que quieren responder. Hay dos visiones muy importantes en el marco de la Iglesia, a partir del Concilio Vaticano II, Juan Pablo II, con su visión de la nueva evangelización, y Papa Francisco con la sinodalidad, nos han enseñado mucho, han enfocado mucho sobre el tema del ecumenismo. Tengo una pregunta en este sentido. ¿Cómo se percatan de la combinación de estas dos visiones, esta nueva evangelización, y de qué forma el ecumenismo tiene un rol importante en este tipo de procesos? Gracias. Por favor. Es muy importante recordar que el tema es focal. La misión de la Iglesia está al centro del Concilio Vaticano II. Todos los papas, después del Concilio Vaticano II, han dado gran importancia a la misión y a la evangelización. Se trata de la misión de la Iglesia misma, y todos los cristianos están llamados a participar en esta misión, porque la unidad es una contribución, una ayuda para promover una participación. Esta fue la intuición de esta asamblea misionera de Edimburgo,
esta comprensión del hecho de que el obstáculo mayor a una misión increíble en el mundo está representado por la falta de unidad entre iglesias, la falta de unidad entre cristianos. Nosotros tenemos que superar nuestras divisiones de forma que podamos ser creíbles para nuestra misión. Pero esto es algo que leímos en el Evangelio de Juan. Todos los discípulos, decía de Jesús, deben estar unidos porque así el mundo podrá creer que yo os he enviado. La unidad entre cristianos, entre fieles, entre iglesias, no es un objetivo de por sí, es un medio para poder alcanzar un resultado mejor en la proclamación del anuncio del Evangelio de Cristo Jesús. Hace un año tuvimos una visita de un africano que no era cristiano y me dijo: no puedo convertirme en cristiano porque en cada lugar recibo un mensaje diferente cuando no estamos unidos. Nuestra misión, testimoniar el amor de Cristo por los seres humanos, no es creíble. Por ende, tenemos que encontrar una unión que es focal. Debemos rastrear la unidad para que nuestro evangelio sea creíble desde el principio del movimiento ecuménico. La misión, el ecumenismo, y fueron de la mano. Yo creo que esto es focal también hoy. La misión acompañaba la vida de las comunidades judías y la vida de la comunidad de la Iglesia. En algunos periodos tuvimos aptitudes diferentes de los judíos hacia la misión. Una vez había abertura completa, en algunos momentos, en otros momentos no. Había conflictos, había también unas brechas, y lo mismo lo vemos en la Iglesia. La única diferencia consiste en lo siguiente: durante los siglos, la existencia de la Iglesia, el rol misionero era de los misioneros. Es decir, los misioneros eran las personas consagradas o los que se dedicaron a la vida misionera ad extra. Es importante recordar el rol de estas personas que tenían como objetivo formar a los cristianos como los grandes misioneros de la época pasada. La única diferencia que vemos después del Concilio Vaticano II es el hecho de que cada bautizado debe considerarse misionero. O sea, no se trata solo de una labor para un pequeño grupo de entusiastas, es un trabajo que le corresponde a todo el pueblo de Dios, a todos los bautizados. Sin embargo, tenemos que recordar y ser conscientes del hecho de que no todos comprenden la labor que deben llevar a cabo. Hay personas que lo entienden de una forma muy buena, de una forma muy puntual, personas que son más agudas, que tienen un poco esa idea de que todo brota del Evangelio y es importante dedicarse a la vida misionera a partir del Evangelio. Sin embargo, la misión no será plena, como decía su eminencia,
sin un acompañamiento del movimiento ecuménico, ir en misión como bautizado y como misionero, conlleva un encuentro con diferentes denominaciones, diferentes iglesias, y en ese sentido la pregunta siempre es la misma. ¿Somos uno en Cristo y en el amor de Cristo? ¿O luchamos entre nosotros y proporcionamos un ejemplo de una iglesia dividida? Jesús no solo invitó a sus discípulos a ser uno, les invitó también a crecer en la unidad, esa unidad que existe también entre el Padre y el Hijo, una unidad que supera la unidad humana y que nos ayuda a ir mucho más adelante, mucho más allá de lo que el hombre puede imaginar. Yo creo que es muy importante recordar que todo el movimiento ecuménico es un movimiento de renovación y reforma de las iglesias. El Concilio Vaticano II y sus reformas tenían como objetivo evangelizar, porque tenían que renovar la estructura de la Iglesia y proclamar el Evangelio de una forma más creíble. Todo el movimiento ecuménico solicita esto. Nuestra labor consiste en un examen atento. Tenemos que comprender lo que debe renovarse en la vida de la Iglesia. Papa Francisco, en su visión, nos invita a una conversión pastoral misionera y nos pide que miremos todas las estructuras de la Iglesia para comprender lo que debe renovarse, para que la Iglesia lleve a cabo su misión de una forma más eficaz. Esto es lo que estamos haciendo en nuestro proceso sinodal. ¿Cómo podemos ser más sinodales y más fieles? ¿Cómo podemos trabajar a partir de nuestra dignidad compartida? Tenemos que pensar en todas las estructuras, las prácticas, comprender lo que debe renovarse. Lo estamos haciendo juntos con otros cristianos que están haciendo preguntas parecidas y estamos intentando renovar la vida de nuestras iglesias en este sentido. Muchísimas gracias. Missione oggi, por favor. Lo adiviné hoy. Muchísimas gracias, Franco Ferrari. Missione oggi. Tengo una pregunta un poco periférica en lo que concierne al contenido principal de este briefing. Es para Ruffini. Estamos cerrando este ciclo, esta sesión del sínodo. La próxima sesión verá los mismos miembros de esta sesión. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque el sínodo sobre la familia era diferente. Teníamos, de todas formas, 2 sesiones con participantes diferentes. Si sería así, esto creo que conllevaría problemas para la labor de este sínodo. Serán los mismos. La asamblea tendrá los mismos miembros. Gracias. Por allá, Benoit. Grazie Jean-Marie Guénois del Figaro. Una demanda per il metropolita. Tengo una pregunta para el metropolita Joseph. Je le fais en français. Vous avez l'expérience de synode et vous Tiene experiencia con el sínodo. Comparte esta larga experiencia del sínodo en la Iglesia Ortodoxa. ¿Cuáles son las ventajas? Lo comprendemos, pero ¿cuáles son los límites de la sinodalidad? ¿Nos puede explicar cuáles son los problemas concretos, no teóricos, que se pueden encarar?
el hecho de que hay diferencias, un discurso pacífico, pero ¿dónde terminan los desacuerdos? ¿Tendremos que encararlos ahora o nos desharemos o simplemente rechazaremos los desacuerdos, las tensiones? Y una pregunta para Ruffini: ¿qué pasó ayer con la publicación del mensaje pacífico y el texto del Papa? El texto del Papa en realidad era un texto muy fuerte, mencionaba el problema de los jóvenes sacerdotes que trabajan en el marco sinodal. ¿Qué pasó? De hecho, me parece que había dos perspectivas diferentes, una perspectiva más violenta del Papa, una perspectiva más pacífica del mensaje. Muchísimas gracias por su pregunta. Seré muy breve, gracias. Pero yo creo que las dificultades de un sínodo deben ser arraigadas en la importancia de encarar un consenso. En el sínodo estamos llamadas muy a menudo a desarrollar un consenso. Por ende, en la Iglesia Ortodoxa no es la mayoría que decide, como vemos muy a menudo en los procesos sinodales. En la sinodalidad lo que es positivo es que nunca estamos solos cuando tomamos decisiones. No sé si esta respuesta es suficiente, pero bueno, es lo que pienso. El método de este sínodo consiste también en aportar siempre a nivel de convergencias y divergencias. Intentamos trabajar a todos los niveles, poniendo en tela de juicio las dificultades sin escondernos. Sería inútil tener estas reuniones durante un mes sin encarar las dificultades que existen en los diferentes casos. Es importante barajar las posibles respuestas y yo diría que de forma parcial la dificultad es esta. La práctica pastoral y la doctrina son diferentes. En la doctrina, la Iglesia no puede contribuir con las diferentes perspectivas en las diferentes partes del mundo, en los diferentes continentes. La doctrina debe ser católica y debe ser la misma para todos, las culturas, las lenguas, los idiomas. El mundo en el que vivimos nos ayuda a construir diferentes expresiones pastorales que no pueden ser trasladadas de un país al otro porque brotan de diferentes situaciones históricas que tienen su propia historia y que deben acordarse también a nivel de la historia. Deben ser una respuesta negativa a la historia que vivimos. Estas divergencias normalmente pueden brotar de esa manera de actuar pastoral en la vida de la Iglesia, pero no se pueden aceptar porque sabemos cuál es la diversidad del magisterio, de la vida cristiana. Todo esto brota de las Sagradas Escrituras, del magisterio de la Iglesia, de la tradición de la Iglesia. Conociendo la diferencia
que ya existía a partir de Vincenzo de Rino, que se mencionaba y se llevaba adelante. Sabemos que en las cosas esenciales no puede existir un desarrollo de la doctrina cristiana. Sin embargo, en las cosas que no son esenciales podemos tener siempre un cambio, pero ese cambio debe ser un auténtico desarrollo. Yo creo que, de hecho, la sinodalidad es muy sencilla. Tenemos que pensar en lo que está al centro de nuestro servicio, la fe de los creyentes. La base de todo es esta. El pueblo de Dios y no los obispos mantuvieron la fe y nosotros estamos al servicio de la fe del pueblo de Dios. Este es el centro y la sinodalidad es la consecuencia de esta conciencia. Muchísimas gracias, porque la verdad es que se proporcionó ya la respuesta a la pregunta. La carta era una carta que, estableció la comisión de la redacción del informe de síntesis que se votó por la tarde. Se elaboró siguiendo el procedimiento que comentaba antes. Es un discurso diferente con respecto al mensaje del Papa, un mensaje que subrayó este concepto en realidad. El Papa remarcó la idea del pueblo de Dios, santo y fiel, que su eminencia acaba de describir en lo que es la sinodalidad. No es un discurso que yo encararía como lo has hecho tú. Se trata de la importancia del pueblo de Dios. Una última pregunta. Father Rees, por allá. Tom Rees from Tom Religion Rees, News Service. In the Religious News Service. preparation for this En session preparación of the synod, a esta sesión in the del sínodo, consultations, there was a lot en of las concern consultaciones, in various parts of hubo the mucha world preocupación about the en muchas shortage partes del mundo en of relación priests, a la falta and there de was sacerdotes. suggestions for Hubo ordaining sugerencias married en este men. sentido relacionadas This doesn't con seem to have la been ordenación de discussed los hardly at hombres all at casados, this pero este me synod, parece and que I'm wondering es un tema why. del que no se ha hablado durante este And my sínodo y second quisiera saber question por qué, is cuál es la razón. Mi on the segunda document pregunta that's going to be, tiene que ver con el issued by the synod documento at the end. que saldrá después Is this del a sínodo, document that you cuando can hand terminaremos to las the labores? ¿Es un average pastor, documento que and se after podrá reading proporcionar 40 al pastor pages, medio? he will know what Promedio, to después do de haber in his leído estas parish 40 to páginas, esta persona continue sabrá qué the hacer en su parroquia para conversation poder in the spirit, seguir con la to conversación give input espiritual to en el the espíritu para next session proporcionar of unas the synod. ideas, sugerencias para la próxima sesión del sínodo. La pregunta para quién es, perdón, no dijo para quién es la pregunta. Ay, sí, es para cualquiera. Vale, puedo intentar responder yo. Después no sé si los demás quieren decir algo. Bueno, vamos a ver, el documento sigue estando en una fase de desarrollo. Mencionamos el tema de del celibato. Todavía no fue uno de los temas más comentados, pero se mencionó. Vamos a ver lo que tendremos durante la labor en los círculos. De todas formas, hay muchos puntos que se mencionaron. La falta de vocaciones quizás no está directamente relacionada con el celibato. La experiencia de iglesias donde el celibato no es obligatorio
en realidad es bastante parecida. Hay una falta de vocaciones de todas formas. En lo que concierne la naturaleza del documento, es lo que decía antes. Es un documento que no decide nada. Estamos ofreciendo una reflexión al Papa. Es un documento que de una forma u otra nos ayudará a encarar el discernimiento en este momento. Es un documento que, sin embargo, se devolverá, como decía antes, al pueblo de Dios, a los pastores, una herramienta de discernimiento en un proceso que sigue adelante. Esta es la idea a la base del documento. Sí, yo recuerdo que durante el sínodo de Amazonia se habló mucho de la vocación de los sacerdotes, de la necesidad del celibato, y el Santo Padre al final no decidió. El punto me pareció muy interesante. Dijo que había escuchado a muchas voces, pero que no había podido vislumbrar la voz del Espíritu Santo. Era una discusión demasiado política, no espiritual. Yo creo que esto nos ayuda a comprender cuál es el camino que tenemos que seguir para encarar estas cuestiones de una forma sinodal y no de una forma política o democrática. Por esto el Santo Padre dice siempre que la sinodalidad no es una asamblea parlamentaria, y esto es fundamental. Y después el tema de nuestro sínodo en este momento es la sinodalidad y no el celibato de los sacerdotes. Hay muchos temas que se enfocan, pero el tema principal es la sinodalidad, y esto lo tenemos que respetar. Sí, si puedo, para responder a esa pregunta, nosotros ortodoxos, después de muchos y muchos años, miles de años de tradición en la que teníamos sacerdotes casados, tenemos que recordar que existe esta posibilidad. Lo recordamos a la Iglesia Católica. El intercambio abierto entre obispos católicos y ortodoxos en relación con el matrimonio es una conversación que yo creo que merece la pena escuchar y entablar. La verdad es que es importante recordar cuál es la tradición de los sacerdotes casados. Es una opción posible, es algo que se barajó durante las conversaciones de estas semanas. Muchísimas gracias a todos y todas, amigas, amigos. Volvemos mañana a las 2:15. El sábado todavía no hemos definido la hora, un poco más tarde. Gracias a todos, a nuestros invitados, gracias por su disponibilidad, gracias por estar aquí, gracias por responder a las preguntas. Gracias, hasta mañana. Gracias. Concluye así el encuentro de hoy con los periodistas. Como dijo la vicedirectora de la oficina de prensa, mañana a las 2:15, un nuevo encuentro. Nosotros, mientras tanto, les recordamos que a las 6 de la tarde en la Basílica Vaticana tendrá lugar la oración por la paz con ocasión de la jornada de ayuno, oración y penitencia convocada por el Papa por esta causa. Gracias por haber estado en sintonía con nosotros. Laudetur Jesus Christus.